Lectura diaria. Estudia la Biblia. Estoy edificando mi vida sobre un fundamento sólido, el lecho de roca de la palabra de Dios. Dios me ha dado un manual de usuario, la Santa Biblia. Esta es su palabra para poder vivir la vida que Él quiere que viva. Dios inspiró las palabras de la Escritura. La Biblia no es una colección de historias, fábulas, mitos o ideas humanas sobre Dios. Toda la Escritura señala más allá de la palabra escrita, hacia Dios, quien vino a la tierra en Jesucristo. Su palabra revela su carácter y su plan para mi vida. Él inspiró esas palabras con la intención de guiarme a ser exitoso en vivir la vida para la cual me creó. A través de su palabra, me anima como hijo suyo, me dice cuánto me ama, me corrige si me desvío de la senda, me advierte cuando estoy equivocado y me capacita en todos sus caminos. La Biblia sirve como una pauta para aplicar los principios y los estándares de Dios en mi vida. Mientras más aplico su palabra a mi vida, más puede Él cumplir su voluntad y su propósito en mí y para mí. Al estudiar, aprender y aplicar su palabra, la práctica de la obediencia me ayuda a edificar mi vida sobre el fundamento de Jesús y me prepara para enfrentar las tormentas de la vida que puedan venir. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 25. Estoy edificando mi vida sobre un fundamento sólido, el lecho de roca de la palabra de Dios. Elijo que la palabra de Dios resida en mi corazón y en mi mente de manera permanente. Es central para mi crecimiento en mi trayecto espiritual con Él. Por lo tanto, determino que en mi vida diaria dedicaré tiempo para el estudio, la lectura y la meditación de su palabra, que será el filtro para todas mis decisiones. No me engañaré al permitir que el conocimiento por sí gobierne mi vida. No solo leeré y estudiaré la palabra de Dios, pues eso en sí no aportaría valor a mi vida. Estoy aprendiendo la palabra de Dios para poder hacer lo que dice. Su palabra solo puede transformar mi vida cuando la pongo en acción y permito que haga una diferencia en mí. La efectividad de mi estudio de la palabra de Dios se mide por el efecto que éste produce en mi conducta y en mi actitud. Estoy edificando mi vida sobre un fundamento sólido, el lecho de la roca de la palabra de Dios, no solo para tener éxito en mi propio trayecto, sino también para el éxito de los que me rodean. Una parte de su plan y propósito para mi vida es la responsabilidad de enseñar su palabra a otros con quienes tengo influencia. Al aprender y crecer, podré aportar al crecimiento y aprendizaje de otros. Solo necesito compartir con ellos lo que he aprendido en mi trayecto y, al hacerlo, seguiré creciendo. Con el poder de su Espíritu en mí, no permitiré que nada ni nadie robe la verdad de su palabra de mi vida. Estoy edificando mi vida sobre un fundamento sólido, el lecho de la roca de la palabra de Dios. Día 4. Aplicación. Lectura bíblica, Santiago capítulo 1, versículo 22 al 27. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Romanos capítulo 2, versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. La palabra de Dios debe ser céntrica en nuestra vida. Dios en su amor nos ha dado una porción de su mente y voluntad revelada en la Biblia. Tener su palabra cerca de nosotros es un regalo que no le podemos poner precio, y con un gran privilegio vienen grandes responsabilidades.
Dios nos ha dado su palabra y debe ser recibida por todos nosotros con corazones humildes y enseñables. Y de esto surge también un deber. ¿Cuál? Debemos ser hacedores de la palabra de Dios. Debemos ser hacedores de la palabra de Dios y no solo oidores de ella. He ahí nuestro deber. Dios nos ha dado su palabra para instruirnos sobre qué debemos creer para ser salvos. También nos ha dado su palabra para enseñarnos cómo vivir la vida cristiana luego de ser salvos. Todo lo que se enseña y todo lo que procuramos aprender es para ponerlo en práctica. Dios nos ha dado su palabra no para llenar nuestras mentes de información, sino para iluminar nuestras mentes con la verdad para poder vivir la verdad. Tomar tiempo domingo tras domingo para escuchar la palabra predicada, tomar tiempo para leer y estudiar la Biblia es solo la mitad del camino. Subirme al auto por sí mismo no me lleva a ningún sitio. Tenemos que encender el auto, sacarlo del garage y conducirlo por la carretera para que sea un vehículo de transporte. De la misma manera nos dice Santiago que no es suficiente con que nosotros oigamos o leamos la palabra de Dios. Dios demanda algo más. ¿Qué? Que apliquemos la palabra en nuestras vidas. Jesús en Mateo capítulo 7 versículo 21 y 24 dice: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Jesús nos dice que los suyos se caracterizan por la obediencia a sus mandamientos. Lucas capítulo 8 versículo 21 dice: Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y Pablo, hablándoles a los romanos, les dice lo mismo en Romanos capítulo 12 versículo 13. ¿Qué haces con la palabra que se te predica domingo tras domingo o que lees en tu tiempo devocional con Dios? Dios espera de nosotros que nos esforcemos en poner en práctica su palabra y así demostremos lo que somos, hijos de Dios. Dios demanda que vivamos como creyentes que no viven para sí mismos, sino para aquel que los llamó de las tinieblas a la luz verdadera. ¿Eres tú un oidor solamente de la palabra o eres un hacedor de la palabra? ¿Cómo describirías tu vida? ¿Como uno que desea obedecer la palabra de Dios y busca así hacerlo, o te da lo mismo? Todos debemos poder decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Esta es la voluntad de Dios. Yo quiero hacerla porque Dios es maravilloso en sí mismo. Él es mi Señor, Él es mi dueño, pero sobre todo Él es mi Padre Celestial, quien ha enviado a Cristo para que muriera y resucitara por mí, un vil pecador. Y me ha dado esta salvación, esta nueva vida hermosa. ¿Cómo no voy a demostrarle mi amor al servirle con todas mis fuerzas, con todas mis habilidades, con todo lo que tengo que Él mismo me ha dado? Porque todo lo que tengo lo tengo gracias a Él. Debemos evitar el engañarnos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir con engañarnos a nosotros mismos? En griego significa razonar falsamente o incorrectamente. Santiago nos dice que no estamos pensando correctamente. Te estás engañando a ti mismo si crees que agradas a Dios con ser un mero oidor de la palabra y no un hacedor de ella. Si eres un mero oidor y no un hacedor de la palabra, demuestras que no eres cristiano. Demuestras que no amas a Jesús. Vives engañado si crees que eres cristiano. Mira las palabras de Jesús en Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y Juan 14, 23 dice: el que me ama, mi palabra guardará. Y lo opuesto está dicho en Juan capítulo 14, versículo 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Primera de Juan capítulo 2, versículo 4 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y si eres cristiano y eres selectivo en tu obediencia a la palabra de Dios, vives engañado. Esa no es la voluntad de Dios para ti. También te haces daño a ti mismo. Cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios, inevitablemente nos hacemos daño. Santiago dice que la Biblia es un espejo para que veamos tal cual somos y estamos delante de Dios. Pero si nos limitamos a mirar solamente en el espejo de la Biblia,
y no hacemos los cambios que demanda en el poder del Espíritu Santo, de nada nos beneficia. No nos engañemos, dice Santiago, en pensar que nos beneficiará la lectura de la palabra si no la ponemos por práctica. Lo primero que debemos hacer es mirar atentamente la perfecta ley. Es decir, debemos esforzarnos no meramente en leer la Biblia, sino en mirar atentamente en ella. Hay que escudriñar la palabra de Dios. Hay que sacar tiempo para poder entenderla. Y hay que sacar tiempo para poder memorizarla. El llamado es a no ser lectores casuales de la Biblia, sino a ser verdaderos conocedores de la palabra de Dios. En segundo lugar, acércate a la Biblia no como una ley que viene a esclavizarte, sino todo lo contrario. Cristo nos libertó del poder condenador de la ley para que ahora seamos libres en Cristo, bajo la guía y dirección de la ley. Por eso el salmista podía decir en el Salmo 119, 97, «Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación». En tercer lugar, persevera en ella. Mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Es decir, no te canses en ser hacedor de la palabra de Dios. Persevera en ello. No desmayes en estudiar la palabra y en obedecerla. Sigue adelante. Cada vez que perseveras en obedecer, más feliz serás. Y como ya hemos dicho, leer la Biblia te da la sabiduría para aplicar de manera correcta la palabra de Dios a tu diario vivir, lo cual te llevará a hacer todo conforme a la voluntad de Dios, y Dios es glorificado en ti. Versículo para memorizar. Santiago capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.